Le damos paso a las noticias internacionales. Hay nuevo papa y es latinoamericano. A continuación le presento las imágenes cuando el cardenal salió al balcón a anunciar de que efectivamente había papa nuevo. Por si no lo vio a mediodía y si lo vio, le recuerdo este momento. A great joy. Habemus Papa, We have a Pope. Annuncio Vobis, Gaudium Magnum. Habemus Papa. Eminentissimum, The most eminent and the most reverend Eminentissimum, Lord Giorgio Mario, Reverentissimum Dominum, Cardinal of the Holy Dominum Roman Church, Georgium Marium, Bergoglio. Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, sibi nomen imposuit Franciscum. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. Bueno, y ese es justamente el momento cuando el Papa hace su primera aparición ante el público, bendiciendo a los miles de feligreses que lo esperaban a la afuera de la plaza de San Pedro. Listo, todo listo, hermanos. En la logia, a nuestras espaldas. El nuevo Papa, Francisco I, argentino, jesuita, latinoamericano como nosotros. Buonasera. Queridos hermanos, buenas tardes. Hermanos y hermanas, Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Increíble, hermanos, increíble. El vicario de Roma ha silenciado al mundo. amén. Et benedictio Dei omnipotentis, Pateris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper. Amén. Amén. Pero ¿quién es Jorge Mario Bergoglio, o mejor dicho, el Papa Francisco I? A continuación le presento la biografía del Santo Pontífice. El cardenal Jorge Mario Bergoglio nació en Argentina, en Buenos Aires, el 17 de diciembre de 1936. Estudió y se diplomó como técnico químico, pero decidió ser sacerdote e ingresó en el seminario de Villa Devoto. El 11 de marzo de 1958 pasó al noviciado de la Compañía de Jesús. Después estudió Humanidades en Chile y en 1960, de regreso a Buenos Aires, obtuvo la licenciatura en Filosofía. Entre 1964 y 1965 fue profesor de Literatura y Psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe y en 1966 dictó iguales materias en el Colegio del Salvador de Buenos Aires. De 1967 a 1970 cursó Teología en el Colegio Máximo de San Miguel. El 13 de diciembre de 1969 fue ordenado sacerdote y el 22 de abril de 1973 fue su profesión perpetua. Después fue maestro de novicios en la residencia Villa Valirari, en San Miguel, entre 1972 y 1973. El 31 de julio de 1973 fue elegido provincial de la Argentina, cargo que ejerció durante 6 años. Estudió en Alemania y al volver, la superioridad lo destinó al Colegio del Salvador, de donde pasó a la Iglesia de la Compañía de la ciudad de Córdoba como director espiritual y confesor. Entre 1980 y 1986 fue rector del Colegio Máximo de San Miguel y de las Facultades de Filosofía y Teología de la misma casa. El 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo designó obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. El 27 de junio del mismo año,
recibió en la Catedral Primada la ordenación episcopal y fue promovido arzobispo coadjutor de Buenos Aires el 3 de junio de 1997. El 28 de febrero de 1998 pasó a ser el arzobispo titular, siendo el primer sacerdote jesuita que llegó a ser primado de la Argentina, sucediendo al cardenal Antonio Cuarracino. Fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Argentina entre 2002 y 2005. En 2001 fue elevado al cardenalato. El 21 de febrero de 2001. Es miembro de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, de la Congregación para el Clero, de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica y del Pontificio Consejo para la Familia. Según la prensa argentina, Bergoglio figuró entre los más votados en el cónclave de 2005 que eligió a Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, como sucesor del fallecido Juan Pablo II. Bergoglio es considerado del ala conservadora moderada de la Iglesia Católica y se opuso tenazmente a la aprobación de la ley que en 2010 consagró el matrimonio homosexual. Y como era de esperarse, la presidenta de Argentina hizo su pronunciamiento ante el Papa con una carta. A continuación le presento lo que decía esa carta. En mi nombre y en el de nombre argentino y en representación del pueblo de nuestro país, queremos saludarlo y expresarle nuestras felicitaciones con ocasión de haber resultado elegido como nuevo romano pontífice de la Iglesia Universal. Es nuestro deseo que tenga, al asumir la conducción y la guía de la Iglesia, una fructífera tarea pastoral, desempeñando tan grandes responsabilidades en pos de la justicia, la igualdad, la fraternidad y de la paz de la humanidad. Le hago llegar a su santidad mi consideración y respeto. Doctora Cristina Fernández de Kirchner. Y estas son las reacciones que se vivieron en Argentina, en la opinión de algunos compatriotas del Papa Francisco I. Es un hombre austero, es un hombre de personalidad fuerte, seguro. Es un hombre que tiene clara la doctrina de la Iglesia y que tiene también esa sensibilidad permanente hacia cualquier necesidad temporal. Yo creo que ha sido una estrategia del gobierno elegirlo como enemigo. Aparentemente en aquel cónclave el cardenal Bergoglio obtuvo alguna corriente de simpatía y algunos votos. Yo creo que en este momento el cardenal Bergoglio tiene ya 76 años, ha presentado su renuncia como corresponde a los 75 en su condición de arzobispo de Buenos Aires. El Papa no se la ha aceptado, yo siempre dije que el Papa la tenía en un cajón de su escritorio. Los presidentes de algunas naciones también hicieron su pronunciamiento en Twitter felicitando al nuevo Papa. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, felicitó al argentino Jorge Mario Bergoglio por ser nombrado el nuevo Papa. A través de su cuenta de Twitter, Rajoy escribió: mis más calurosas felicitaciones por la elección de la sucesión de la sede apostólica de su santidad Francisco I. Y el Vaticano también hizo su primer tuit en la red y podemos ver que dice: habemos Papa Francisco. Fue anunciando de que ya tenían un nuevo Papa. Esa es la verdadera cuenta del Papa. Pero también hay una falsa que circulaba durante meses atrás. Y es que también al nombrarse ya como Papa a Jorge Bergoglio, los seguidores aumentaron a un número de 100,000, pero se dieron cuenta de que este no era el verdadero sitio de Twitter del Papa debido a una publicación que dice así: ahora que soy Papa, los niños me querrán más que a Papá Noel. Esa cuenta está totalmente descartada. Bueno, y Monseñor Humbrach dice que el nuevo Papa tendrá que afrontar nuevos retos y tener mucho cuidado con lo que haga. A continuación, le presento la nota. El obispo emérito de origen alemán, Monseñor Bernardo Humbrach, afirmó que el nuevo Papa Jorge Mario Bergoglio tendrá que enfrentar grandes retos que aquejan a la Iglesia Católica. Creo que al nuevo Papa le espera muchas tareas. Una tarea es de ordenar un poco la curia romana y poner un poco de orden allí. La otra tarea es adaptar a la Iglesia mundial un poco a la problemática moderna, aseguró Humbrach. El religioso dice conocer muy poco al nuevo Papa, pero considera que este dará más peso a América Latina y su problemática.
Agregó que espera que Bergoglio pueda visitar Nicaragua, ya que el Papa emérito Benedicto XVI no pudo hacerlo. Bueno, y esta es la opinión de varios expertos que predicen cómo será el nuevo desarrollo del papado de Francisco I, con esto de que es jesuita y es más conservador. Bueno, a continuación le presento la opinión de un experto desde el Vaticano. El nombre y el saludo de Francisco I esta noche dicen mucho de él. Nos habla de una persona que se siente profundamente pastor, alguien que se siente con un corazón, con un deseo de acercar el evangelio de una manera sencilla, alguien que trabaja en comunión, porque pidió antes que nada la bendición y agradeció la recepción de todos, es decir, alguien que desea, como dijo también él, caminar en fraternidad. Y el nombre de Francisco, obviamente relacionado con Francisco de Asís, nos habla también de una persona que desea vivir este ministerio con humildad profunda, con un deseo de vivir en oración, en sencillez, como es su manera, como los que somos de Argentina sabemos que es su modo muy sencillo, muy afable, muy humilde. Creo que estas son cosas que auguran un ministerio petrino, un pontificado muy rico, muy esperanzador. Venezuela también hizo su opinión respecto al papado de Francisco I. Bueno, es un gran momento en cierto sentido porque es el primer papa latinoamericano, pero como les conversaba antes, no necesariamente eso quiere decir que sea del ala progresista. Entonces, bueno, tendremos que ver con qué humildad lleva adelante la Iglesia. Lo primero que hizo fue un gesto muy hermoso de pedir la bendición del pueblo de Dios antes de asumir su cargo. Y bueno, nos recuerdan las Escrituras, en Efesios 4, 11 al 13, nos menciona que Dios manda a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros a equipar a su pueblo para las obras de servicio, para que el cuerpo de Cristo se engrandezca, crezca, para realmente encontrar la unidad en la fe y en el conocimiento de lo que es el Hijo de Dios y convertirse en un pueblo maduro en lo que es la plenitud de Dios. Bueno, hasta aquí las noticias internacionales. Me despido con esta imagen que es de la fumata de la Capilla Sixtina al momento que emanaba ese humo blanco que ya decía a las personas de que había un nuevo papa. Les recuerdo ese maravilloso momento.